Y es Gregor Johann Mendel, un monje agustino, católico y naturalista aficionado a la jardinería, y que en 1865 y 1866 publicó lo que sería el origen de la teoría de la herencia genética, las leyes de Mendel, sentando las bases de la genética moderna. Es por esto que actualmente se le considera como el padre de la genética. Antes de entrar en materia, repasemos un par de conceptos. Cuando alguien te habla de genotipo, está refiriéndose a la información genética que posee un organismo particular según la secuencia de nucleótidos de su ADN. Esto es característico de cada uno de nosotros. Sin embargo, si nos están hablando del fenotipo, están refiriéndose a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente, es decir, es la representación física del genotipo. Por lo tanto, el genotipo codifica al fenotipo, pero este a su vez puede expresarse de una u otra forma dependiendo de las condiciones del medio. Sin embargo, Mendel desconocía la existencia del genotipo. En aquella época aún no se sabía nada sobre el ADN o los procesos de herencia genética, por lo que todos sus estudios se basaron en los fenotipos, en su caso en los que se expresaban en la planta de guisante. Otro punto importante a tener en cuenta es el proceso de fecundación. Todos sabemos que para que tenga lugar necesitamos del género femenino y del masculino, y que además exista cierto feeling entre ellos. Pues bien, para que esto tenga lugar, antes se tiene que producir la meiosis, y con ella la reducción del número de cromosomas a la mitad. Esta es la razón por la cual recibimos la mitad de nuestro ADN de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Tras la fecundación y la fusión de los gametos, tendremos nuevamente el total de cromosomas que nos corresponden. Y por último, debemos saber que los distintos genes que podemos encontrar en los cromosomas establecen relaciones entre ellos. En nuestro caso, las que nos van a interesar son las relaciones de dominancia. Llamaremos alelo a cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Se dice que un alelo es dominante cuando siempre manifiesta sus características, mientras que el alelo recesivo es aquel que solo manifiesta sus características cuando se encuentra en presencia de otro alelo recesivo. Por ejemplo, para el gen color de ojos podemos tener un alelo dominante que dé como resultado el color marrón y otro recesivo que dé como resultado el color azul, y dependiendo de cómo se combinen tendremos un color u otro. Esto lo veremos más claro con la explicación de las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel o principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Esta ley nos viene a decir que si cruzamos dos razas puras u homocigóticas, es decir, que tengan dos alelos dominantes o dos alelos recesivos para un determinado carácter, por ejemplo, en el caso del color de los guisantes como carácter y en nuestro ejemplo el alelo verde como dominante y el alelo amarillo como recesivo, obtendremos descendientes o hijos que serán todos iguales entre sí tanto fenotípica como genotípicamente, e iguales exactamente al guisante progenitor que presente el alelo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. Por tanto, obtendremos siempre guisantes con el mismo genotipo, es decir, alelo dominante y alelo recesivo, y que tienen el fenotipo de la raza pura dominante, en nuestro caso, el guisante verde. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Esta ley nos viene a decir que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. Es decir, que al cruzar dos guisantes verdes heterocigóticos, recordemos que estos son aquellos que presentan un alelo dominante y otro recesivo, los alelos se combinarán aleatoriamente para formar guisantes verdes o amarillos, en una proporción de 3/4 de color verde y 1/4 de color amarillo. Pero además obtendremos dos guisantes heterocigóticos y dos homocigóticos. Es decir, Mendel había descubierto sin saberlo el proceso de meiosis, que sabemos que es el proceso de división celular en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas, y cómo afecta este al proceso de fecundación.
Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de los caracteres hereditarios. En el caso de usar dos caracteres, color de guisante, recordemos, verde domina sobre amarillo, y rugosidad, donde liso domina sobre rugoso, por ejemplo, Mendel observó que se producía una combinación en ambos rasgos al cruzar dos heterocigóticos de estos caracteres, por ejemplo, guisantes verdes y lisos, cumpliendo con el patrón de la segunda ley, tal y como aparece en la imagen. Veámoslo más claro en la tabla. El resultado era de 9 guisantes verdes y lisos, 3 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes verdes y rugosos y un guisante amarillo y rugoso. Por tanto, Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros y que no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Tanto fue así que de hecho basó sus experimentos en 7 rasgos diferentes de la planta del guisante para asegurarse de que esto se cumplía siempre. No obstante, a pesar de lo guays que son estas leyes, no son del todo perfectas. Cuando Mendel intentó repetir los experimentos que había hecho con guisantes, pero esta vez con abejas, las cuentas no le cuadraban y fue algo a lo que nunca pudo darle explicación. Años más tarde, se supo que las leyes mendelianas no explican todos los procesos de herencia. De hecho, para que se cumpla la tercera ley, los caracteres deben encontrarse en cromosomas separados o a una distancia muy grande entre gen y gen. Si no es así, esta ley no sirve. Además, las leyes tampoco son aplicables en el caso de la herencia ligada al sexo, y por supuesto no tienen en cuenta los fenómenos de mutación que se producen diariamente en nuestro ADN. Sin embargo, salvando estas excepciones y teniendo en cuenta que Mendel desconocía completamente lo que era el ADN y los procesos que lleva aparejado, no podemos negar que sus investigaciones supusieron un antes y un después en la ciencia. Y es por esto que al hablar de genética, mencionar su nombre se hace completamente necesario. Bueno, pues chicos, esto ya habíamos hablado una parte de lo que ustedes han visto en el video. El bimestre pasado ya eso lo habíamos descrito. La herencia es un fenómeno que se da para transmitir los caracteres hereditarios entre una generación a otra generación, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la raza, ¿no? Dependiendo. Puede ser animales, mamíferos, reptiles, peces, ¿no? Puede ser también plantas, como el ejemplo que han descrito. Plantas también puede ser, animales vertebrados, invertebrados y también el hombre. Y como hemos dicho en el bimestre pasado, hay situaciones que, por ejemplo, ¿no? Una pareja de esposos, gringos, vamos a suponer, gringos, y tienen su hijo que es moreno, ¿no? Moreno. Es un caso extraño, ¿no? Es un caso extraño que a veces trae problemas, ¿no? Es un problema social que esto se produce, ¿no? Imagínense una pareja de esposos que sean rubios y su hijo sale moreno, o a veces dada la casualidad que una pareja de esposos, un rubio, ¿no? Un rubio y digamos, un trigueño, por ejemplo, ¿no? O un moreno, o puede ser, ¿no? Y que su hijo salga al contrario, ¿no? Por ejemplo, que salga rubio también. Bueno, si es rubio puede la mamá, pero imagínate que salga moreno. Entonces es un problema que se da, porque no va a decir, bueno, mi esposa me engañó, ¿no? Me engañó y este no es mi hijo. Y hay casos que se da. Entonces,
Mendel demostró que esa característica aparece de generaciones antiguas. Quizás uno de ustedes haya visto un caso, ¿no? Un caso similar, donde digamos, una persona que tenga su bisabuelo, su tatarabuelo, de repente ha tenido esa raza y recién aparecieron sus hijos. Pero es un fenómeno porque esa persona guarda el gen antiguo y ese gen aparece en esa generación. Eso siempre se da, ¿no? O quizás por ahí salgan chinos, ¿no? Chino, este no es mi hijo, dicen, ¿no? Pero siempre se da así. Entonces, es importante, a ver, por acá me dicen, no voy a decir el nombre, pero dice, mi mamá es morena y mi papá es blanco, yo salí mestiza. ¿Ah? Y mi hermana es blanca. Claro, por eso les digo, pues, es muy complejo. O sea, no quedan que si una pareja de rubios, y su hijo sale moreno, pues no es alarma, no es alarma porque la verdad es que siempre sucede. Es normal, ya, se puede decir que es normal porque esas configuraciones son antiguas y aparecen en la actualidad, aparecen. El problema es que hay gente que no lo reconoce y se traduce a un problema, es un problemón que se hace, ¿no? No, es un problemón. Imagínense, una pareja de esposos que sean rubios, el papá pues se dedica a viajar, se queda una semana, 2 semanas en el trabajo, no llega a casa, retorna, su niño nace y resulta que sale chino. Oye, este no es mi hijo. ¿Por qué? Este no es mi hijo, no es. Entonces es un problema, pues. Pero no, pues la genética es así, chicos, sí es la genética. Por ejemplo, si yo tengo una pareja de conejos, que los conejos que sean blancos, por ejemplo, ambos conejos sean blancos, se aparean los conejos, y resulta que sus crías, es obvio que van a salir blancos, también salen blancos, pero por ahí, uno por ahí, que salió amarillo, oye, ¿de dónde salió este conejo? ¿Dónde salió? ¿No? Es un caso que se da, o que le salga un conejo negro, un conejo negrito, ¿no? Oye, ¿de dónde salió este conejo? Y mucho más, si ustedes tienen su granja, donde tienen conejos padres, conejos abuelos, y se dan cuenta que el color no coincide ni con los padres ni con los abuelos, pero de repente por ahí el tatarabuelo de ese conejito ha tenido ese color, entonces ha llevado escondido ese gen, ¿no? Entonces, así es, chicos, ¿no? Acá por acá dice, mi mamá es blanca, y mi papá también, y yo salí morena. Bueno, eso también el ambiente influye mucho, ¿no? Por ejemplo, si sus padres son blancos, ¿no? Y ustedes son un poco trigueños, ¿no? De repente, ustedes viven en un lugar caluroso, ¿no? Donde existe bastante radiación solar y se ponen morenos. No vayan a decir, no, pero no salí blanco, yo salí moreno. No, porque a veces las condiciones climáticas también ayudan al cambio físico. También eso pasa, ¿no? Entonces, así es, chicos, ¿ya? A ver, vamos a leer nuestro tema. Creo que están ahí la mayoría. Voy a pasar ahorita la asistencia, porque me estoy dando cuenta que no están todos los chicos completos. ¿Ya? Por favor, hay chicos que no están ingresando en clase. Yo he contabilizado y ya le di la relación de alumnos al profesor Alejandro, quienes no han estado ingresando a clase. Y ahorita estoy entregando la asistencia del primer bloque, ¿ya? A ver, chicos, regístrense por favor. Estoy enviando la asistencia del primer bloque y en el otro bloque voy a mandar nuevamente la asistencia, ¿ya? Porque quiero ver quiénes son
los alumnos que me acompañan en ambos bloques, ¿ya? Estuve revisando la asistencia del bloque anterior. He visto alumnos que han ingresado en el primero y no han estado en el segundo. O viceversa, no han estado en ninguno de los bloques, ¿no? Y al final, en el examen aparecen. No, pues, no es así. Ahí va a desaprobar, ¿ah? Ahí va a desaprobar. Ya. Bueno, pues chicos, felicitaciones a aquellos que me acompañan porque están aprendiendo. Están mejorando en sus calificaciones. Felicitaciones, chicos. A ver, vamos a ver. Profesor, disculpe la asistencia que mandó. Sí, ya lo publiqué. ¿Es es de biología? Claro, estamos de biología, pues. Estamos de biología. ¿Les llegó, chicos? A ver, ¿me confirman? ¿Les llegó? Sí, profesor. Ya, entonces todo está ok. Bueno, tenemos acá la ley de la herencia, parte 1. Ya, la otra semana vamos a ver la parte 2. Pero vamos a hacer hoy día un poco más simple para calentar nuestra semanita de clase. Ya en la otra semana ampliamos un poquito más el nivel académico. A ver, chicos, acá. A ver, ¿alguien puede leer esto de acá? Por favor, un poquito rápido, que estamos con el tiempo. Yo. Ya, a ver, ¿te escucho? Todos los seres vivos, animales y vegetales tienen la propiedad de transmitir a sus descendientes una serie de caracteres biológicos que les hacen semejantes a ellos. Muy bien. Muy bien. Miren, acá que están observando. Están observando dos palomitos, ¿no? Entonces, las características es que uno, la hembra, es escamada. ¿Qué significa escamada? Escamada porque su plumaje es así, ¿ve? ¿No? A ver, lo voy a hacer con otro colorcito. Es así, ¿ve? Así, es escamada. Es escamada, ¿no? Y a esto lo consideran RR mayúscula. La otra palomita, ¿no? Es el macho azul. Es el macho azul. Ustedes han visto las palomitas esas que vuelan así en los parques, ¿no? Quizás por ahí, por tu casa, por los jardines. Hay palomitas que son azuladas y al otro que son bien aplomadas. Las azuladas son los machos y las aplomaditas son las hembras. Por lo general el macho es un poquito más cuerpón, sus patitas son más gruesas, en cambio las hembras son más delgaditas y son más finas, ¿no? Entonces, eso sería, ¿ya? Entonces, cuando los dos se unen, va a formar, por ejemplo, ese prototipo. Y este prototipo es que voy a tener una palomita escamada, ¿no? De esa forma. Ahora, hemos hablado del término homocigote y el término heterocigote, ¿se acuerdan? A ver, eso lo vamos a ver en estos momentos. Primera ley, ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Eso ustedes lo han visto en el video, ¿no? Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. ¿Qué nos dice aquí? ¿No? ¿Qué nos dice? Cuando tenemos dos seres vivos, ¿no? Dos individuos, ¿no? Por lo general los dos son distintos, son variables. Entonces, en este caso, ¿no? Se va a producir un cruzamiento. Este cruzamiento resulta de una generación F1. El F1 representa una generación.
pero en este caso se está considerando como una generación todos iguales, ¿ya? Entonces, la primera generación es una respuesta, es un resultado de una herencia dominante, porque acá el que predomina es el dominante. Por ejemplo, ya hemos hablado de dominante. ¿Dominante qué cosa es? Por ejemplo, el color oscuro, el color, si hablamos del pelo, el pelo de las personas, el pelo negro y el pelo rubio. Ahí está, el pelo negro y el pelo rubio. ¿Cómo se le llama dominante? ¿A qué se denomina dominante? Aquel que una característica está sobre otra. En este caso, ¿cuál sería el dominante? ¿El pelo negro o el pelo rubio? ¿Cuál creen que sea? Pelo negro. El pelo negro. Y el recesivo sería el pelo rubio. Porque imagínense, si una pareja de esposos, uno negro y uno de pelo rubio, hay muchas probabilidades de que si tienen 4 hijos, 3 son de pelo negro y salga por ahí un rubio, ¿no? O sea, por ahí algo. ¿Por qué sale poco? Porque es recesivo, pues. Entonces, la dominancia, ¿no? La dominancia tiene mucho que ver con los resultados que se dan a una generación que va a llegar. Entonces, eso es lo que nos da a entender. ¿Ya, chicos? Entonces, entre la paternidad y la maternidad, ambos van a tener un progenitor que sea una característica dominante, salvo que sea de la misma, ¿no? Por ejemplo, que ambos sean rubios, obviamente que va a salir rubio sus hijos, ¿no? Entonces, de esa manera hay esa posibilidad. ¿Ya, chicos? Entonces, en cada caso, todos los híbridos se parecen a uno de los progenitores, ¿ya? Eso es lo que vamos a considerar hoy en día. Y esa sería la primera ley. Ahora la segunda ley. ¿A qué se refiere la segunda ley? Ley de la segregación de los genes de un par de alelos. Bueno, en este caso, ¿no? Lo que da a entender esta teoría es que los genes que se dan a un carácter, ¿no? A un carácter, pero no se mezclan ni se fusionan, sino que simplemente va a haber una separación en la que se va a agregar, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque cuando ambos se juntan, lo que se va a producir, ¿no? Es una agregación de gametos, ¿no? Entonces, acá en este caso, cada gameto, uno y solo uno, es de los alelos de los diferentes. Bueno, en este caso, Mendel, ante esa situación, llegó a la conclusión que cruzando ambas especies, ¿no? O ambos individuos de la primera generación, ¿no? De la primera generación, esto va a resultar individuos que vienen de la generación antigua, ¿no? Por ejemplo, miren, ustedes están viendo acá en la figura 2 palomitos, ¿no? 2 palomitos, uno que es escamoso y el otro que es azulado. Cada uno lo vamos a considerar iguales, o sea, un dominante y un recesivo. ¿Ya? Espero que me estén escuchando, chicos, ¿ah? Concentración, por favor, ¿ya? Concentración para que ustedes puedan entender los fenómenos de la genética. ¿Ya, chicos? Ese lo vamos a considerar el primero, el B dominante y el B recesivo. ¿Quién gana aquí? El dominante, ¿no? Porque hay un dominante, es el que gana, ¿no? En cambio, la otra parejita, no, perdón, el otro palomito, por ser igual, también va a tener el B dominante y el B recesivo. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Ustedes lo van a tabular. Lo van a tabular así como están viendo en este caso, B mayúscula, B minúscula de un palomito y el B mayúscula con el B minúscula del otro palomito.
Y matemáticamente relacionamos como si fuera pares ordenados. B mayúscula con B mayúscula, B mayúscula con B minúscula, B mayúscula con B minúscula y B minúscula con B minúscula. Condiciones. El primero, hemos dicho que era, ¿qué cosa? Era escamoso, ¿no? Era escamoso. Pero tenía un gen recesivo, que es el B minúscula. El otro es azulado. Es azulado, pero también tiene un gen dominante. Ahora, cuando los dos se unen, miren, ya para que ustedes se den cuenta. El B es el dominante. Tengo un minuto. El B es el dominante y el B minúscula es el recesivo. Este es el recesivo. ¿Ya, chicos? Entonces, el dominante. Al dominante le vamos a poner el escamoso. Este es el escamoso. El escamoso. ¿Ya? Él es el escamoso. Y el otro es el azulado. No me alcanza. Entonces, miren, acá, ¿quién gana aquí? ¿El escamoso o el azulado? ¿Quién gana? El escamoso, ¿no es cierto? Acá, ¿quién gana? Bueno, chicos, esto lo vamos a dejar pendiente, ¿ya? Porque tenemos segundos y se acaba el Zoom, ¿ya? Entonces, chicos, nos vemos a las 10:50, ¿ya?